Ok. Voy a buscar mi clase por acá. Acá. Buenos días, Pastor Carmona. Buenos días, hermana Cimcia. Le escucho perfectamente bien hoy día. Oh, qué bien. Qué bueno. ¿Se ve, Sí, hermanos? ¿Me avisan si se ve? se ve bien y se escucha bien. Oh, qué bueno. Muchas gracias, Pastor. Vamos a comenzar ya. Ok. Nuestra clase, entonces, estamos en la clase 5 de interpretación bíblica, ¿verdad? Y estamos en la clase 5. Entonces, esto siempre lo voy a ir repitiendo para que ustedes se lo graben, ¿no es cierto? Y decíamos siempre que graben eso porque en algún minuto voy a pedir que ustedes hablen en esta parte, ¿ya? Que todo cristiano debe ser un lector de las Escrituras y que cuando el lector se enfrenta a un texto van a surgir preguntas, interrogantes, dudas, o no estoy de acuerdo con lo que dice, no lo entiendo, qué sé yo. ¿Qué pasa eso? Para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas entonces son de gran importancia. Ahora, acuérdense ustedes que no solo los maestros bíblicos tienen que estudiar las Escrituras, sino que todos los creyentes, ¿verdad? Y estas dos preguntas son de gran importancia. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Algún tema en particular que usted quiera tratar? La Biblia es muy amplia en temática, así que usted puede buscar qué dice la Biblia sobre la política. Algo podremos encontrar por ahí, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la Biblia? ¿O qué quiere decir el escritor cuando dice esto o esto otro? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? La respuesta, ¿no es cierto?, la podemos encontrar por medio del estudio cuidadoso de la Biblia o investigando en los libros de consulta que yo ya les he indicado, que son concordancias, diccionarios bíblicos, libros de geografía, inclusive libros de historia universal, porque ahí hay historia, obviamente, que es muy relevante. La segunda pregunta puede ser contestada en parte, dice, leyendo el texto bíblico en una de las versiones recientes. Acuérdense que estamos hablando también que el estudiante debe tener muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Para hacer que el texto, ¿no es cierto?, sea más claro y al alcance del lector de poca preparación académica. Aún así, el significado de algún texto puede seguir siendo difícil por una de varias razones, ¿verdad? De manera que esta segunda pregunta viene a ser la más importante de las dos. Entonces, el estudio llamado la interpretación bíblica trata entonces el asunto del significado del texto bíblico y de la mejor forma de enfrentarnos al texto y de interpretar o de entender lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Y esto también lo tenemos que aprender. El Espíritu Santo es un guía, no un atajo para llevarnos al conocimiento de la verdad de Dios. Por tal razón, contar con el Espíritu no excluye la necesidad del estudio de las Escrituras. Es decir, necesitamos estos dos elementos para estudiar la Escritura. Primero, la guía del Espíritu Santo y segundo, dedicarnos a estudiar. Es decir, hay muchos cristianos que dicen el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu Santo me recordará todas las cosas, ¿verdad? Y lo dice. Pero si tú no tienes nada en tu mente, ¿qué cosa te va a recordar el Espíritu Santo? Recordar es cuando tú ya tienes una información previa. Por lo tanto, el Espíritu Santo recuerda lo que nosotros ya hemos leído y estudiado, ¿verdad? Dicho esto, vamos a repasar brevemente la clase anterior, que era la clase 4, y hablaba un poquito del significado de las palabras individuales, ¿verdad? Y dice que en algunos casos no siempre las palabras tienen una muy buena traducción y poníamos el caso de nuestro lenguaje chileno, digo yo, porque nosotros somos chilenitos a veces para hablar, con nuestra terminología, con nuestros modismos, los cuales en algún otro, en cualquier idioma no tiene no se puede traducir. Y todos los países tienen sus propios modismos, aunque nosotros somos pero campeones para eso, pero en todos los países hay modismos. Entonces hay que tener ojo también con eso, ¿verdad?
Entonces, lo que permite que las palabras se traduzcan no es que tengan equivalencias exactas, sino que cada palabra tenga su área de significado, y ahí entramos en el contexto geográfico, político, la semántica de las palabras y todo eso que estamos viendo, ¿verdad? Y hablamos de esta palabra coche, que en el inglés es coach. Dice que entre los varios significados de esta palabra, coche puede significar un taxi, un carro de mano para carga, y en el estado de México, en Chiapas, un puerco. Entonces la palabra inglesa coach puede significar una diligencia, un cochecito para niños, un carro de ferrocarril o el instructor de un equipo atlético. Por esto dice, no será correcto en todo caso traducir la palabra coche usando la palabra coach en inglés. Sin embargo, las dos palabras tienen algo en común, que es la idea de un carro. Pero si alguien quiere hablar de un preparador físico, ahí no tendría ya la idea del carro, queda fuera. Entonces hay que tener ojo con el tema de las palabras, ¿verdad? Y dice que en algunos casos, en alguna traducción dice la Biblia, en cualquier idioma dice, las palabras usadas no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras del texto original. Tampoco siempre incluyen todo lo que las palabras del texto bíblico significaban en el idioma original. Algunas personas han dicho que sin un conocimiento amplio de los idiomas bíblicos, nadie debe considerarse un intérprete de la Biblia, y es verdad, porque ahí cometemos muchos errores, ¿verdad? Entonces alguien dice, bueno, que yo no soy intérprete, yo soy lector. Y se acuerdan que siempre hemos dicho que todos somos intérpretes. Aunque no lo queramos, nosotros vivimos interpretando todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que escuchamos, ¿verdad? Vivimos interpretando. Entonces, el interpretar cosas es inherente al ser humano. Entonces, no podemos nosotros obviar eso. No se puede, porque todo interpretamos. Y hablamos de la palabra entusiasmo, ¿no es cierto?, que tuvo sus orígenes en el latín y el griego, y hasta como en el 1807 la palabra significaba ser poseído por un dios. Y llevaba también el significado de inspiración sobrenatural y el éxtasis profético o poético. Ahora, sin embargo, significa solamente un sentimiento extático o la energía apasionada en cualquier actividad. O sea, cambió, el significado de la palabra cambió, pero radicalmente, radicalmente. Y en la investigación del sentido original de las palabras, debemos notar que algunas eran usadas en un sentido limitado o especial según la región o la época de la historia. Este sentido especial se llama el usus local, o según lo gramático, el usus loquendi, ¿verdad? Es preciso investigar hasta qué punto el uso local afectaba a las palabras griegas, así como las palabras usadas en la traducción. Esto se hace estudiando los pasajes donde esas palabras se emplean. A veces una misma palabra tiene varios significados y el sentido se debe determinar examinando el contexto. Aún así, no es siempre claro en cuál de varios sentidos el autor la ha usado. O sea, a veces aún buscando todo, haciendo toda la investigación, aún no queda claro en realidad de qué forma usó el autor tal o cual determinada palabra, ¿verdad? Y eso, a grosso modo, lo que hablamos la clase anterior, y seguimos, ¿no es cierto?, en nuestra clase 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El intérprete bíblico debe usar los resultados de los mejores estudios a su alcance, junto con sus propias investigaciones, para determinar el significado de alguna palabra dudosa y para saber si tiene algún significado diferente también en otros contextos. El intérprete debe entender que tales dudas no se resuelven con el uso de una sola regla de interpretación, sino con la ayuda de otras reglas que pueden afectar su significado. ¿Y se acuerdan que hablábamos en clases pasadas sobre las herramientas que nosotros podemos usar? Y decíamos que nosotros tenemos varias herramientas y a veces necesitamos de varias de ellas para aclarar el significado de una palabra. ¿Cuáles son las herramientas? El diccionario bíblico, los comentarios bíblicos, libros de geografía, historia general, obviamente, y distintas traducciones de la Biblia, la semántica de las palabras, en fin. Esas son nuestras herramientas.
obviamente nuestra primera herramienta siempre, hermano, es el Espíritu de Dios. Usted, si se enfrenta al texto sin el Espíritu de Dios, va a cometer errores gravísimos. Es el Espíritu de Dios, es el que nos guía, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia, ¿ya? Así que lo primero que debe tener el estudiante, el cristiano que quiere investigar la Escritura, es tener al Espíritu Santo como su compañero, como su par, ahí, al lado, con él, considerándolo en todo momento, orando en todo tiempo y tener el espíritu correcto al enfrentarnos al texto, ¿verdad? Entonces, algunas palabras tienen algún uso especial en la Biblia. Su significado, entonces, debe ser averiguado por el estudio de los varios lugares donde se encuentran. Entonces, la ayuda más efectiva para esto será una concordancia. Una misma palabra tendrá entonces varios significados según el escritor la usó en un determinado texto. No siempre será claro en cuál sentido la usó el escritor. Por eso que tenemos que hacer esta investigación. Y aquí tenemos un ejemplo. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Me gustaría, ahí tengo a la vista al pastor Carmona. Pastor Carmona, ¿usted cómo ha entendido este texto? Me gustaría preguntarle para que interactuemos un poquito. Siempre usted me pone en algunas etapas difíciles. Bueno, Oiga, pastor, si aquí estamos para aprender. sí, no, sí, yo también soy un aprendiz. Bueno, todo este capítulo 3, en realidad, el apóstol está hablando, ¿cierto?, de que los ministros del Evangelio somos parte del nuevo pacto, ¿cierto? ¿Y por qué habla de la letra? Haciendo alusión a los 10 mandamientos. Entonces, porque esa letra mataba. Por ejemplo, si uno, los antiguos ministros y también las personas del Antiguo Testamento, si no cumplían a cabalidad la letra, iban a morir. Por ejemplo, hay un hecho sumamente importante ahí en la Escritura cuando recién se había dictado la ley y andaba un joven recogiendo leña en día de reposo. La letra decía que no había que hacer nada y la letra entonces la ley lo mató. Entonces, sin embargo, ahora nosotros estamos, al ser ministros de un nuevo pacto, esa es del Espíritu. ¿Ah? Entonces, y este es el que nos trae a nosotros a la libertad, ¿cierto? De no estar esclavizado otra vez en una ley que era una sombra o era, ¿cierto?, un periodo para que llegara después el nuevo pacto. Eso es lo que yo he estudiado y no puedo decir, por ejemplo, también que cuando se interpreta por los grupos nuestros, los grupos más pentecostales, ellos dicen que uno no tiene que leer porque la ley se lo va a matar. Entonces esa interpretación es antojadiza y no se acerca a esta verdad que creo yo que es como la más certera o la más casi precisa. Amén. Gracias, hermano. Excelente respuesta, se ganó un 7, pastor. Excelente. Justamente tiene que ver con eso. Mire, la palabra ley, como decía el pastor muy bien, en la Biblia se usa de muchas maneras. Entre sus diferentes significados se encuentran estos. Mire, los 5 libros de Moisés, todas las escrituras del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, como bien decía el pastor, la ley civil de cualquier nación, como en nuestro caso, el poder innato del pecado, como decía el pastor, la ley mata, el evangelio de Cristo y el principio de ley en comparación con la gracia, y pueden haber otros. Justamente como decía el pastor, se le ha dado una interpretación antojadiza y muy errónea a este texto. Aquí no dice que no hay que estudiar. Aquí lo que dice que lo que mataba era la ley, porque como decía el pastor,
¿quién cumplió la ley? Nadie. Lo único que hacía la ley era decirle a la persona, tú eres pecador y estás condenado, y lo mataba. Pablo dice, la ley me mató. Y Pablo lo dice, porque justamente la ley no le cambiaba la mentalidad al hombre, solamente le decía lo malo que hacía. Ponía en la ley, lo que hace es pone enfrente del ser humano su pecado. La ley lo único que le dice, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, pero no le da la salida, no le da la solución. En este caso la ley efectivamente mata. Entonces este texto no tiene nada que ver en, como decía el pastor, que se ha utilizado para decir que la letra mata, que no hay que estudiar. Así que ya lo tenemos claro. Y gracias a Dios que en nuestra congregación nosotros lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Y acá tenemos otro ejemplo. Pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. Porque la ley condena a muerte, ¿ven? Pero el Espíritu de Dios da vida. Acá lo entendemos mejor el texto. ¿Por qué? Porque está en una traducción distinta, la traducción Dios habla hoy. Nos queda más claro. Porque cuando dice la ley mata, la letra mata, aquí no dice así, dice la ley condena a muerte. Lo deja claro. ¿Se dan cuenta que las traducciones son buenas? Pero aquí está la solución para nosotros, el Espíritu da vida. Vamos a ver otra traducción que dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todo nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Acá tenemos otra traducción que es la Biblia lenguaje sencillo, que también nos aclara mucho más el texto. Y tenemos otra que dice, solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte. En cambio, el Espíritu lleva a la vida. Versión Palabra de Dios para todos. ¿Se dan cuenta que aquí en esta versión el texto sí que nos queda claro? Entonces, es interesante ver el tema de las palabras. Así que nosotros lo tenemos claro, gracias a Dios por eso. De la misma manera, la palabra carne, mundo, evangelio, espíritu, muerte, justicia, etcétera, no siempre tienen el mismo significado. Otras palabras cuyo significado es especial indican en la Biblia algo más de lo que las palabras originales daban a entender en el lenguaje común de los griegos y de los hebreos. Por ejemplo, la voz eclesía, la palabra eclesía, de donde nosotros sacamos iglesia, significa la congregación de Dios y especialmente de los que creen en Jesucristo. Pero la palabra fue tomada del uso común, en que quería decir la asamblea compuesta del pueblo de las antiguas ciudades-estados, estos los griegos, ¿verdad? Que se gobernaban con una democracia pura. Los ciudadanos eran llamados con este propósito. Según la etimología de la palabra ekaleo, llamar afuera o aparte, pero nuestro Señor tomó la palabra para designar a su pueblo y desde entonces se ha usado este sentido especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados por Dios a ser una asamblea distinta. Aquí se usa en el sentido del ser llamados, pero en el original de la palabra la verdad es que tenía que ver con política, no con algo religioso, pero Cristo toma la palabra y le da otro sentido, ¿verdad? El intérprete entonces debe acostumbrarse a investigar siempre el sentido de las palabras en los textos que interpreta. Con frecuencia, la clave de su interpretación se encontrará precisamente en ese estudio y la semana pasada veíamos este ejemplo. Si alguien nombra la palabra planta, las dos personas se imaginan dos cosas distintas. ¿Cómo saber aquí a cuál planta se está refiriendo el autor? Ahí necesitamos entonces investigar, ¿verdad? Ahora vamos a ver el contexto. Se cuenta el caso de una mujer que le gustaba especialmente la lectura de la Biblia porque tenía tantos textos que son bonitos y es verdad que especialmente
La Reina Valera tiene un lenguaje muy particular y muchos textos suenan muy lindos en la Reina Valera, pero ese mismo texto en otra versión no suena tan poético, porque la Biblia Reina Valera utiliza mucho la figura literaria, simbolismo, ¿verdad? Que le da mucha riqueza al lenguaje y al texto, lo enriquece. Pero cuando nosotros queremos buscar el sentido de una palabra, tenemos que ir haciendo a un lado la figura literaria. La podemos utilizar después cuando lo tenemos clarito, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice acá, el autor del libro al cual estoy usando, que muchas veces lee la Biblia con este interés, porque encuentra que hay textos bonitos, que hay palabras que son bonitas, ¿no es cierto? Pero finalmente se van a quedar siempre con la duda de alguna palabra que no puedan entender y no les va a importar, simplemente lo van a leer y se van a quedar con lo que les gustó y lo demás lo van a obviar. Pero en realidad el contexto tiene que ver con lenguaje, con historia, con gramática, y después de todo esto se puede hacer una síntesis, una conclusión, ¿verdad?, de lo que yo he leído. Naturalmente, este tipo de lectura conduce a mucho malentendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es recién donde encontramos el significado verdadero. Tales errores son de los más comunes en la interpretación bíblica y acaso sean los más fáciles de corregir, pero demanda una sinceridad mental dispuesta a rechazar por el momento cualquier interpretación que se le haya dado antes. Siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman el contexto porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Acá vemos el dibujo que en realidad el contexto nos abre la mirada, ¿verdad? Nos amplía la mirada. El contexto no siempre, o sea, el primer punto de partida, cuando yo busco el contexto, el primer punto de partida va a ser lo que está antes y después del versículo que yo estoy leyendo. Pero ese es solamente el primer paso. Porque yo tengo que entender, mire, el pastor le hizo una pregunta y me hizo todo el resumen del capítulo. Para yo entender un versículo tengo que entender todo el capítulo. Si todo el capítulo no me da luces para entender ese versículo, tengo que irme a todo el libro. Si todo el libro no me da luces, voy a ir a todos los libros de ese mismo autor. Si así aún no encuentro, me voy a ir a todo el Nuevo Testamento. Si aún así no lo encuentro, me voy a ir a toda la Biblia. Y si aún así no lo encuentro, nos encontramos frente a un pasaje oscuro. ¿Se acuerdan que hablamos de los pasajes oscuros? Esto considerando que estamos utilizando las herramientas que son los libros que yo les he mencionado, ¿verdad? Sin embargo, el contexto puede ser inmediato o remoto y de alguna manera afecta su interpretación. Lo que yo les dije recién, estoy hablando de contexto remoto o inmediato o estos contextos muy lejanos. Contexto inmediato, lo que está antes y lo que está después del texto, el capítulo, los capítulos anteriores, eso es el contexto remoto, lo más cercano. Y ya tenemos el contexto inmediato y el contexto remoto, ya irnos alejando cada vez más del escritor hasta llegar a lo más amplio, ¿verdad? Que es utilizar los libros, las interpretaciones, la raíz de las palabras y todo eso. En cierta ocasión dice un ateo, me aseguró que la Biblia dice que no hay Dios. Y la Biblia dice no hay Dios, ¿verdad? Lo dice. Pero el Salmo, ¿qué es lo que dice? El necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Qué hizo esta persona? Tomó una partecita del versículo. Yo siempre me llamó la atención en una canción que nosotros cantamos que dice, más Dios que nos llamó a su gloria eterna, Él nos afirme, fortalezca y establezca, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿verdad? Pero nosotros utilizamos esa parte que es la parte bonita, pero eso no es todo el texto. Esa canción está mal escrita, porque la parte anterior dice, después que tú hayas padecido todos estos sufrimientos, todas estas cosas, ahí recién Dios te va a confortar, consolar, ahí recién te va a afirmar. Pero nosotros obviamos el antes porque no es bonito decir que a veces vamos a sufrir.
lo obviamos. Entonces cantamos una partecita de la canción, la única, la que a nosotros nos interesa. Pero ¿y por qué no todo? Ahí hay una mala práctica. Por eso es que hay que tener mucho ojo con las canciones que cantamos, porque la gran mayoría de las canciones que nosotros cantamos teológicamente muchas veces son hasta herejes. Herejes muchas veces las cosas que nosotros cantamos, ¿verdad? Por eso que yo hay canciones que la iglesia, yo no las canto, porque yo tengo conciencia que está malo. Si yo sé que no está bien, no las puedo cantar porque ante Dios soy responsable, ¿verdad? Ahora no vamos a andar diciéndole a todos los hermanos, no, no cante eso, no, porque esto es una cosa que se va de a poquitito, ¿verdad? Un error más común es el de Josué 24:15, que lo usan muchas iglesias. Yo no lo he visto en nuestra congregación, pero lo he visto en otras partes, usando este texto como un texto evangelístico. Precisamente dice, pero yo escogeos hoy a quien sirva, y ustedes están aquí, y les dice, se lo voy a parafrasear, les dice José, ustedes están aquí dudando, están entre dos caminos. Escojan, decídanse. ¿Qué le dice Josué al pueblo? Tomen una decisión ustedes. Decidan a quién van a servir. Pero aquí, en este versículo, Josué no está, o sea, no se puede usar evangelísticamente, porque lo que Josué le estaba diciendo era, si ustedes, ¿cuál era la disyuntiva del momento? Por eso que nos tenemos que ir a la historia. El pueblo tenía la disyuntiva de estar idolatrando a otros dioses y dejando de lado a Jehová su Dios. Y Josué les dice, ya tomen la decisión, ¿sirven a Jehová o sirven a otros dioses? Eso es lo que quiere decir este texto. Por eso es que evangelísticamente, desde el punto de vista teológico, no se puede usar, porque Josué no está hablando no le está diciendo a la gente, escojan a Jehová, le está diciendo al pueblo, dejen de ser idólatras, pero si van a ser idólatras, séanlo, pero no estén en dos caminos, porque el pueblo estaba jugando con Dios y con sus dioses, con el único Dios y con la idolatría. Y eso es lo que Josué les decía, si van a ser idólatras, bueno, decídanse, sirvan a sus propios dioses, pero si van a servir a Jehová, tienen que dejar los otros dioses, ¿verdad? Entonces, encontramos que en el siguiente versículo recién está el llamamiento que le hace Josué. Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y luego les da su decisión. Pero yo, sépanlo ustedes, le dice Josué al pueblo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, porque Josué es lo que hace, porque finalmente el pueblo era tan desobediente, lo tenían tan agotado, que él les dice, hagan lo que quieran, pero tomen una decisión. Pero yo voy a servir a Jehová, y mi familia también, ¿verdad? Entonces, otro caso lo encontramos en Génesis 18:12, donde Sara se ríe cuando el ángel le promete a Abraham un hijo. Y dice, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Y muchos entienden que el deleite a que Sara se refería era el acto sexual. Pero en el versículo 13 aclara el sentido. ¿Por qué se ha reído Sara? Pregunta, ¿no es cierto? Entonces ella dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El placer a que Sara se refería era el de tener hijos y no el de tener relaciones sexuales. También a veces se malinterpreta un salmo donde el autor dice, en pecado me concibió mi madre, como que las relaciones sexuales fueran pecado, y en realidad no tiene que ver con eso. Se dan cuenta que es importante meternos en el contexto, en la raíz de las palabras, y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Hoy, con la tecnología, esto es bastante sencillo. El que tiene internet en su casa y un computador o un teléfono, tiene una biblioteca en sus manos. Eclesiastés 1:9 aparentemente afirma que no hay nada nuevo debajo del sol, pasando por alto la realidad de que puede haber muchas cosas nuevas en los asuntos humanos, y siempre hay cosas nuevas. ¿Cómo lo podemos entender? Con frecuencias, 1 Corintios 2:9 es citado para enseñar que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Y siempre lo hemos interpretado
como que cuando estemos con el Señor vamos a recién ver todas estas cosas. No podemos dudar que será así porque así será. Vamos a ver y nos vamos a asombrar. Pero en el contexto del versículo, ¿no es cierto? Que está tomado de Isaías 64:4, se refiere al tiempo antes de la venida de Cristo y del Evangelio. En el versículo 8, dice Pablo que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera, nunca hubieran crucificado al Señor. Luego, en el versículo 10, Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. De manera que el versículo 9 se refiere a los misterios del Evangelio, revelado a los creyentes, no al cielo que nos espera. Es decir, este versículo, cuando lo escribe Pablo, no está pensando en la vida eterna. Está pensando, o sea, él lo toma del Antiguo Testamento, donde Dios ya revela en Isaías que va a venir alguna revelación, pero que muchos no la van a entender. Por eso mataron a Jesús. Pero él mismo da la respuesta. Pero Dios nos las reveló. Estas cosas que antes no se sabían, ¿verdad? Hoy los cristianos ya las sabemos, porque el Espíritu de Dios nos las reveló. ¿Qué era eso? Era el Evangelio, era Cristo, era el nuevo pacto. Ahora, si yo quisiera predicar de este texto, ¿lo puedo hacer? Sí, pero tengo que dejar claro primero a lo que se refiere el texto. Y luego yo le puedo dar otra aplicación. Eso se puede hacer. Claro que se puede hacer. El problema es cuando yo digo, Dios se refiere en este texto a la vida eterna, cuando no es así. Pero sí lo puedo aplicar. ¿Entiende? Entonces, a veces escuchamos predicaciones donde la gente lee e interpreta inmediatamente y lo aplica, sin entender que el autor en realidad nunca se quiso referir a eso. Tiene el prejuicio de que sí podamos utilizar el texto para decir que efectivamente en el cielo vamos a sorprendernos y que Dios sí nos ha preparado cosas que no nos podemos imaginar, ¿ya? Entonces, muchas veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana. Hebreos 7:12 dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y los teólogos católicos romanos usan este texto para comprobar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros no judíos puedan servir como sacerdotes, porque ustedes saben que los católicos tienen sacerdotes, ¿verdad? Entonces ellos lo acomodan este texto justamente para darle sustento a sus ministerios de sacerdotes. Examinando el propósito del escritor, se aclara el significado de estas palabras. Aquí, el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por Cristo, el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. La interpretación católica romana ignora el contexto general y el propósito del escritor. Cuando nosotros nos enfrentamos a un libro de la Biblia, tenemos que buscar siempre el propósito general del libro. ¿Cuál es el propósito general del libro de Juan? ¿Cuál es el propósito general del libro de Mateo? ¿Cuál es el propósito general del libro de Corintios, de Primera de Corintios? Ahí se nos va a aclarar un poquito, a ver, que el autor no se puede referir a esto porque su propósito general apunta para otro lado. Cuando estudiamos un libro, siempre tenemos que buscar el propósito general del autor. Siempre, siempre, siempre. Lo primero que debemos hacer. Entonces, dice que el cambio de ley a que se refiere el versículo 12 es el cambio mencionado en el Salmos 110:4, donde el Señor mismo establece al Mesías como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Y ya en Hebreos 7:11 nos habla de este sumo sacerdote, que es Cristo, según el orden de Melquisedec. Así que no tiene nada que ver con lo que los teólogos católicos nos están diciendo. Y los mormones, dice, hacen semejante uso de Amós 3:7 para demostrar la necesidad de profetas en la actualidad
para que la gente sepa todo lo que Dios hace. Dice este texto, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero el contexto aclara el sentido verdadero. Sobre esto dice Marvin, significa que Dios traerá juicio sobre su pueblo por sus pecados. En Amós. ¿No es cierto? Los versículos 2 y 6 de Amós. Declara que no lo hará sin advertir primero a su profeta. ¿Verdad? En algunos casos, el contexto es más lejano, lo que decíamos delante. Eclesiastés 9:5 se usa para apoyar las doctrinas del sueño del alma, que me parece que la tienen los testigos de Jehová, y de la aniquilación de ellos. Porque los que viven saben que han de morir, dice la Biblia, pero los muertos nada saben. Leído separadamente, este versículo parece afirmar que nadie está consciente después de la muerte. Pero el contexto remoto del libro y de toda la Biblia indica que tal interpretación es contradictoria y falsa. Sin la clara revelación del Nuevo Testamento, el escritor de Eclesiastés no podía decir nada sobre este asunto, porque acuérdense ustedes que hemos dicho siempre que la revelación es progresiva. Por lo tanto, la revelación de la gente del Antiguo Testamento era muy chiquitita en comparación a la nuestra, que tenemos la revelación completa en Cristo, ¿verdad? Entonces, esta verdad está de acuerdo con todo lo que sabía ¿quién? El escritor de ese tiempo. Él no tenía una revelación más amplia, ¿verdad? Hoy los profetas, a la usanza del Antiguo Testamento, ya no existen. Me estoy retrocediendo a Amós. No existen esos profetas. Los profetas de hoy somos todos los cristianos, porque hoy tenemos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le tenemos que anunciar a la gente? El evangelio del arrepentimiento, las buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos de Cristo estamos siendo profetas, porque el profeta es uno que anuncia un mensaje que le fue encomendado. Por lo tanto, el tipo de profetas del Antiguo Testamento hoy no tiene sentido. Hoy no. La palabra dice que el último y gran profeta fue Juan el Bautista. La palabra lo dice clarito. Por lo tanto, hoy ese tipo de profeta no tienen sentido y ya no corre. Hoy el profetismo tiene otro sentido, ¿verdad? Muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría. No existe ningún contexto inmediato, pero su verdad está de acuerdo con otras declaraciones de las Escrituras y con el mensaje entero de toda la Biblia. Este es el contexto remoto de estos proverbios. Por otra parte, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato, y el estudiante se dará cuenta de esto en su lectura de este libro. En general, los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas o profecías, y todos ellos tienen un hilo de pensamiento o un argumento que demuestran su unidad interna. Esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe de tomar en cuenta este contexto al interpretar cualquier pasaje que sea dudoso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro de que tenemos que buscar estos contextos. Ciertamente, los proverbios son proverbios de sabios, no de Dios. Ojo, los proverbios son proverbios de sabios. Los salmos son palabras del hombre a Dios y no de Dios al hombre. Ojo con eso. Pero están en nuestra escritura y fueron inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque se ajustan y concuerdan con el mensaje entero de la Biblia. No están en disonancia, no contradicen la escritura, no contradicen en ninguna parte el mensaje de Cristo. Porque el Salmo 91 dice que Jehová es nuestro pastor, o el Salmo 23 que Él es nuestro pastor. ¿Acaso eso es mentira? Es verdad. Por eso quedó ahí la escritura. Pero los salmos no son palabras de Dios al hombre, es palabra del hombre a Dios.
pero son inspiradas por el Espíritu Santo y nosotros las tomamos de parte de Dios. ¿Son palabras de Dios inspiradas para nosotros? Sí, porque Dios permitió que quedaran en la Escritura. Los proverbios, ¿es Dios hablando? No, son sabios. De hecho, no se sabe quién es el autor de los proverbios. Se cree que es Salomón, pero no hay certeza alguna de que sea Salomón. Entonces, pero el Espíritu Santo las dejó ahí para nuestro provecho porque concuerdan con toda la palabra del Señor de la Biblia completa. Los salmos hablan de Cristo. El hombre que habla en los salmos está siendo inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró todas las palabras de los salmistas. Esas palabras nos sirven a nosotros, efectivamente. Son palabras inspiradas por Dios para nuestro provecho y beneficio, ¿verdad? Las tenemos que usar en nuestra vida cotidiana, pero tener claro cuál es su realidad y su origen de estas palabras, ¿verdad? Y luego nos encontramos con estos pasajes paralelos, uno al lado del otro. Una de las hijas de este escritor preguntó una vez, ¿por qué dicen algunos de los libros de la Biblia las mismas cosas acerca de Jesús? Y nos hemos preguntado en los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué este relato dice aquí y este no es igual? Y nos hemos hecho esa pregunta. Ella había notado algo que los lectores de la Biblia han entendido muchas veces, que hay 4 evangelios y que en muchos lugares la historia es la misma, usando en muchos casos lenguaje idéntico, especialmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Juan difiere un poquito, ¿verdad? Pero Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos, que ven en conjunto la vida de Jesús. Hoy hay, dice, por supuesto, muchos lugares donde la historia no es idéntica, aunque los casos narrados son lo suficientemente parecidos como para que el lector pueda tener seguridad absoluta de que la historia es la misma que se encuentra en otras partes de los evangelios. En la mayor parte de los casos, las formas variantes de la historia arrojan luz adicional sobre el evento y ayudan al lector a entender más completamente lo que sucedió. Los pasajes entonces que tratan del mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas o profecías usando un lenguaje parecido. En el estudio de cualquiera de las partes de la Biblia cuyo tema es tratado en otras partes de ella, será entonces necesario examinar todos estos pasajes para tener en mente la enseñanza completa. Cualquier interpretación que no hace esto será inadecuada y en algunos casos se cometerá un error serio por no leer los pasajes paralelos. Hay 3 pasajes muy importantes que tratan la deidad de Jesucristo, que es Colosenses 1:15 al 19, Hebreos 1 del 1 al 3 y Apocalipsis 1 del 4 al 8. Estos pueden entonces considerarse pasajes paralelos porque tratan del mismo asunto, aunque no con las mismas palabras, pero tratan del mismo asunto. Contrario a la enseñanza de estos pasajes, algunos insisten en que Jesucristo es el primogénito de toda creación, en el sentido de que Jesús no es el creador, sino solamente el primero entre todos los seres creados, porque la palabra nos da esa idea. Y la misma expresión nos apoya, ¿verdad? No toman en cuenta que en Colosenses 1:16 aclara el sentido al decir, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso que es importante tener los pasajes paralelos claros y leerlos todos, porque algún pasaje puede que no me aclare la idea, pero otro me la va a aclarar, como en este caso. En este estudio de pasajes paralelos podemos observar por medio de ellos que la palabra primogénito en Colosenses 1:15 se usa en el sentido especial de la causa o de la creación y no de la primera cosa creada entre todas. En Hebreos 1:2 dice que Dios por medio del Hijo hizo el universo. Y Apocalipsis 1:8 contiene estas palabras de Jesús mismo que dice,
Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. La versión popular da este sentido a la palabra primogénito en 1.15. El primero, anterior a todo lo creado. Este es el verdadero sentido de esta palabra primogénito, para que nos aclare un poquito la real interpretación del texto y tenerlo completo. El estudio entonces de los pasajes paralelos también permite una comprensión más completa de cualquier evento. En Mateo 9, 2 al 8 encontramos la historia de la curación de un hombre paralítico que fue llevado a Jesús por varios hombres sobre una camilla. En Marcos 2, 2 al 12 leemos que el enfermo fue llevado entre 4 y que lo bajaron por el techo donde hicieron una abertura. En Lucas 5, 17 al 26 vemos que el techo era de teja y que la abertura que hicieron sin duda no hizo ningún daño a la casa. Tomados juntos, estos detalles permiten al predicador o maestro dar una descripción del suceso, sin hacer uso de la imaginación. De otra manera podrá hallarse en contradicción con algunos de los evangelios que no había examinado antes. Entonces este texto, estos relatos, es conveniente leerlo en todas sus versiones, porque todas nos van a ampliar, no nos van a contradecir, al contrario, nos van a aclarar mejor la idea. Entonces, hay ocasiones cuando una comparación cuidadosa de los pasajes paralelos ayuda a resolver alguna duda que resulta de la lectura de los varios relatos. En Mateo 9, 18, 23 al 26 encontramos la primera referencia a la resucitación de la hija de Jairo. En el versículo 18 Mateo dice que la hija de Jairo acaba de morir. En Marcos dice, mi hija está agonizando. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de los dos casos era el verdadero? ¿Había muerto ya o qué? Lucas 8, 41, 42 apoya las palabras de Marcos diciendo que se estaba muriendo. Entonces, la situación mencionada en el versículo 49 nos ayuda a entender qué era lo que sucedía. El siervo llegó para decirle a Jairo que no molestara más al maestro, porque tu hija ha muerto. Así entendemos que las palabras de Mateo, mi hija acaba de morir, realmente lo que indican es el estado mental desesperado de ese padre. Pensaba que seguramente había muerto ya mientras iba en busca del Señor, porque cuando él salió estaba tan grave que obviamente él decía ya tenía que haberse muerto. Este detalle es de gran interés. No solamente resuelve la aparente contradicción, sino que nos dice algo del estado de ánimo del padre frente a la urgencia de su caso. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica así en un seminario, instituto, lo primero que nos enseñan es a estudiar al escritor solo con la Biblia y con una Biblia. Generalmente se usa la Reina Valera 60 por el lenguaje figurativo que tiene. Y se nos pide ver todo lo que dice la Biblia de este personaje. ¿Sabe por qué? Porque eso nos permite a nosotros darnos cuenta cuál era el estado emocional de esa persona. En este caso, este padre estaba desesperado. Él decía, ya tiene que haberse muerto, si cuando yo salí estaba en agonía, ya tiene que haberse muerto. Tenemos que, se dan cuenta, o sea, es leer casi debajo del agua, buscando un poco el estado emocional de los escritores. ¿En qué caso estaba Pablo cuando de repente le dice, toleradme un poco de locura? Estaba enojadísimo. Mi alma está turbada hasta la muerte, decía Jesús. Estaba angustiado, tenía tristeza. Es importante también estudiar este tipo de cosas, porque nos aclaran por qué los autores dicen esto y por qué otro autor dice algo tan distinto. Fíjense ustedes que tenemos que tener claro que cuando Jesús iba por su ministerio, por las calles, por las ciudades, no había nadie que iba detrás de él con un lápiz y un papel anotando todo lo que él hacía. Eso no se daba. La historia de Jesús se empieza a narrar muchos años después que él ya no estaba ahí, que él ya se había ido. De hecho, los evangelios, que en nuestro Nuevo Testamento están de los primeros, fueron los últimos que se escribieron. Los evangelios no fueron los primeros que se escribieron, fueron los últimos, porque no era fácil
recapitular la vida de Jesús. Lucas dice que él investigó, Lucas, un médico, historiador, él investigó y tuvo que ir por distintas partes haciendo preguntas, leyendo a los que habían escrito antes que él, buscando a gente que vivió, imagínense usted haciendo una investigación de una persona que ya no está, que ya no existe. Y ustedes tienen que tratar de armar la vida de este personaje, tienen que irse a buscar a las personas que todavía están vivas, que lo vieron, que vieron un milagro, que experimentaron, y entonces obviamente cada persona le va a contar la historia desde su punto de vista. A otro se le olvidó, hoy eran 4, pero yo me acuerdo que parece que eran 2, eran 3. Ay, que el techo no era de teja, pues era de paja. Sería por eso que los relatos difieren. Ahora, acuérdense ustedes que nosotros siempre hemos dicho que Dios, a ver, que no, eso no es tan importante. Lo importante es que el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos claro es el mensaje de salvación y de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué les digo siempre esto? Porque yo siempre digo, las iglesias evangélicas, al menos en Chile, se pelean por estos detalles, por estas cosas que no son importantes. Porque en doctrina elemental y básica, nosotros los evangélicos en Chile, todos pensamos lo mismo. Todos decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los evangélicos decimos de que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Todos los evangélicos decimos que Jesús murió y resucitó y que volverá. Todos lo decimos. Entonces, ¿por qué estamos tan separados y divididos por estos detalles? Porque alguno le da tanta importancia a estos detalles, siendo que son detalles nomás, por más. No es lo relevante, no es lo importante. Así que tenemos que hacerle hincapié a estas palabras, a estos pasajes paralelos. Cuando entra una duda, empezar a estudiar, empezar a preguntar. Hoy, pero salió un hermano, dice, venga a nuestro culto, va a venir el profeta de tal cuarto, hermano, eso no es así. Hoy eso no existe. ¿Por qué? Porque Dios manejaba a su pueblo a través de los profetas. Era su forma de guiar a su pueblo. Pero hoy tenemos a Cristo. Cristo vino y estableció un nuevo pacto. Y hoy tenemos a la mejor guía que pueda tener, que nunca en el Antiguo Testamento tuvieron, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía solamente sobre el escogido y solamente en el momento en que Dios le iba a usar. No moraba en la persona como hoy. Nosotros tenemos el tremendo privilegio de tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Necesitamos nosotros algo nuevo. Necesitamos que venga un profeta a revelarnos algo nuevo de Dios. ¿O acaso habrá algo más importante que Cristo que no se nos haya revelado? No. La mayor revelación de Dios al hombre es Cristo y es su máxima revelación y es la revelación completa y total de Dios para el hombre. No necesitamos más revelaciones. En cuanto a la escritura, hermano, la revelación está cerrada. En cuanto a la escritura, la revelación está cerrada porque en la escritura tenemos toda la revelación de Dios para nosotros. Y hoy lo que existe es la iluminación. A veces nosotros decimos, oh, el Señor me reveló un texto. No, no te lo reveló, te iluminó, porque la revelación fue cuando fue escrito, cuando se lo reveló al escritor. Cuando tú lo lees, tú entendiste algo que había sido revelado hace mucho tiempo, pero que tú no lo entendiste. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios te guió para que tú pudieras comprender eso que no lo habías entendido, ¿verdad? Entonces es importante tener claro todas estas herramientas para que el texto bíblico se nos haga grande y podamos ver que nuestro Dios es espectacular, hermano. Él es lo mejor que al ser humano le puede pasar, es que conozca a Dios, que tiene todas estas maravillas para usted y para mí. Así que les dejo un minutito para que alguien me haga un comentario, una opinión, una pregunta, una opinión sobre la clase, porque ya nos queda un minutito nomás para ir saliendo. Me gustaría escuchar alguno.
que me quiera decir algo. Hola, ¿Sí? Karen. Bueno, Karen. una vez más, agradecida de todo lo que nos enseñas, porque es tan importante saber, entender, tener clara la película, como se dice, para no cometer errores. Porque muchas veces, pocas cosas, cometemos errores que para los demás pueden ser muy importantes. Así que agradezco infinitamente esta clase. Eso. Gracias a Dios que nos permite. Amén. Así es. Yo agradezco a ustedes su asistencia. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una opinión, una pregunta, alguna duda? Ujú. No, ¿estamos claros? No se queden con las preguntas. ¿Ah? Miren que yo no atiendo hora extra, así que por favor al tiro. Las horas extra. Tú, Florita, tú Sí. nos hablabas de bueno, la palabra ya está revelada con respecto a los, ay, se me fue la palabra. Ay, ¿A la iluminación? A la claro, revelación. sí, pero cuando hay hermanos que tienen ese don para poder llevar una palabra específica a otra persona, eso existe, es, ¿cierto? Sí, ese es un don del Espíritu Santo. Ah, Sí, ya. claro que existe, por supuesto que sí. Pero Ya. yo siempre dije, por eso dejé en claro, los profetas como en el Antiguo Testamento ya no corren, pero Dios obviamente muchas veces toma a una persona y le va a dar un mensaje a otra. Claro que sí, esos son los dones que está ahí en 1 Corintios 12, ¿verdad? Claro que sí, pero los profetas, como en el Antiguo Testamento, hoy ya no corren porque la palabra dice que el último profeta fue Juan el Bautista. Hoy el más grande, dice Mao, porque él anunció a Cristo, ¿verdad? Pero hoy sí, los dones de hablar a veces a la persona, claro que sí, claro que existe, de todas maneras. Así que Gloria, espero que la clase, sí, Gloria, ¿me escuchas? sí. Mira, con respecto a las canciones, en realidad, hace mucho tiempo que he estado estudiando al respecto de las letras de lo que cantamos, e inclusive las canciones antiguas, y bueno, yo reclamé muchas veces este asunto, pero no se me tomó en cuenta, pero con respecto a lo que tú dijiste, tienes toda la razón, que hay canciones que nosotros ni siquiera deberíamos cantarlas porque estamos cometiendo errores pero garrafales. Por ejemplo, cuando esa canción que es muy bonita, ven Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿para qué decirle que venga? Entonces, lo que pasa con este asunto, que nos tomamos la persona que escribió esta canción se tomó del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos y vino el Espíritu Santo y fueron llenos. Claro. Pero ya el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿para qué seguir cantando? Ven Espíritu Santo, y no, pues si la cuestión está, como tú dices, es personal. Yo me alimento en mi casa. Nos vamos a ir, Marco, Vale. nos tenemos que ir a la otra clase, pero muy bueno tu Vale. aporte. Vale, ok.